Entonces, sí puedo usar la integral definida para calcular áreas, pero debo tener cuidado sobre si las funciones están por encima o por debajo del eje. Si mi función es positiva, ay, eso lo indicamos así, matemáticamente decir que una función es positiva es ponerle así. Si mi función es positiva, pues el área que yo obtenga es simplemente el resultado de la integral definida, como la que obtenemos aquí. En esta parte, la función es positiva, está por encima del eje, por lo tanto, cuando yo calculo la integral desde el 2 hasta el 4, pues esto me está dando el resultado del área de esta función. Sin embargo, si la función es negativa, si la función es negativa, es decir, está por debajo del eje, lo que yo obtengo con la integral ya no es el área, porque en esta parte donde la función es negativa, la integral me está dando un número negativo y no hay áreas negativas. Entonces, esto no corresponde al área. El número que tiene sí me está dando el valor del área, pero el número como tal, el que me regresa la integral, es negativo y no hay áreas negativas. Entonces, lo que yo estoy obteniendo cuando calculo una integral para una función que tiene una región por debajo del eje, lo que yo estoy obteniendo es en realidad el negativo del área. Por lo tanto, si yo quiero el área, pues ese resultado que me está dando la integral lo voy a multiplicar por un menos. Acá, por ejemplo, yo puedo decir el área de la región 1, pues es simplemente el negativo de lo que me haya dado en esta integral, que se llamó b, entonces vamos a ponerle así. Ahora sí, tengo un área positiva. Si mi función está por debajo del eje, tengo que multiplicarlo por ese menos. Si a mí lo que me interesa es el área debajo de una función que tiene partes positivas y partes negativas, lo tengo que separar. Por ejemplo, en esta función, bueno, por convención se le llama área debajo de una función porque las primeras veces que se calculó fue como lo hicimos nosotros con rectángulos. Y entonces esos rectángulos quedaban debajo de una función, aunque ahora el concepto ya es más extendido. Le decimos debajo de la función, pero a lo que nos referimos es el área que se forma entre la función y el eje X. Por ejemplo, me da esta función x cuadrada menos 2x menos 3 y se comporta así como esta. Cada marca es una unidad, nada más que yo no le pongo números porque si no luego se satura. Pero se comporta así. Me dice que necesito el área debajo de esa función desde el 0 hasta el 4, es decir, desde x igual a 0, que sería pues el eje, esta parte de aquí, desde x igual a 0 hasta x igual a 4, que sería esta región de acá. Entonces, como me dice el área debajo de la función, a lo que se refiere es el área entre esta función y el eje X. Entonces, lo que me está preguntando es, ¿cuánto mide esta región y esta región de acá? ¿Dónde está? No, se me pasó. Eso es lo que me está preguntando. Entonces, en esta región en donde yo lo quiero calcular desde aquí hasta acá, ¿la función es positiva o la función es negativa? ¿Me puede repetir la pregunta, maestra?
quiero calcular el área desde 0 hasta 4, es decir, desde aquí hasta aquí. En esa región, ¿la función es positiva o es negativa? Para saber si uso esta fórmula o uso esta. Pues sería más fácil si se usan dos funciones, ¿no? Exactamente, las tengo que usar las dos. ¿Por qué? Porque si mi función es positiva, uso esta, y si mi función es negativa, uso esta. Y en realidad esto tiene dos regiones. Una región en donde mi función es positiva, que sería esta de aquí, y una región en donde mi función es negativa, que sería esta de acá. Entonces sí, tengo que usar dos. Para la región 1, como la función es positiva, simplemente calculo la integral desde A hasta B, o sea, de dónde a dónde esa función es positiva. Obviamente me restrinjo a la parte que me interesa, que es nada más la que está entre estas dos marcas negras. ¿De dónde, entre esas dos marcas negras, de dónde a dónde la función es positiva? De 3 a 4. Desde el 3 hasta el 4. Entonces, desde el 3 hasta el 4 vamos a integrar x cuadrada menos 2x menos 3. Se integra con respecto a x. Es una integral definida, así que primero vamos a encontrar la antiderivada de esa función, que sería la integral de x cuadrada, x cúbica sobre 3, menos la integral de x sería x cuadrada sobre 2, así que este se elimina. Y la integral de menos 3, pues es menos 3x. Eso lo tenemos que evaluar desde el 3 hasta el 4. Entonces, voy a tener 4 al cubo sobre 3 menos 4 al cuadrado menos 3 veces 4. Y tenemos que restarle la función evaluada ahora en el 3. Si le evaluamos en el 3, voy a tener 3 al cubo sobre 3 menos 3 al cuadrado menos 3 veces 3. ¿Cuánto da eso? Creo que es 7 tercios, pero no sé. Sí, está bien. 7 tercios es correcto. Gracias. 7 tercios es un valor pequeñito porque el área de esta región es pequeñita. 7 tercios. Eso corresponde al área, así que serían unidades cuadradas. No sé si son metros, centímetros, pies o lo que sean, pero le vamos a dejar así, unidades cuadradas, mientras no nos dé la medida que estamos trabajando. Entonces, el área de la región 1 son 7 tercios. Ahora hay que calcular el área de la región 2. El área de la región 2 sería, en este caso, como esta parte de la función está por debajo del eje, ahí vamos a tener que multiplicar por menos y sería menos la integral de dónde a dónde. ¿Cuál es la parte que queda por debajo?
¿De dónde a dónde integramos? ¿Cuáles serían los límites? Desde 0 a 3. Desde el 0 hasta el 3, ¿verdad? Es la parte que queda por debajo del eje. Desde el 0 hasta el 3. ¿Cuál es la función que vamos a integrar? Pues la misma que teníamos anteriormente. X cuadrada menos 2x menos 3. Como es la misma función, pues la integral me va a dar el mismo resultado, que sería x cúbica sobre 3 menos x cuadrada menos 3x. Solo que ahora la evaluamos desde el 0 hasta el 3 y para obtener el área hay que multiplicar por menos. Entonces aquí me va a quedar menos, ese signo lo teníamos desde un inicio, menos, y hay que evaluar en el límite superior que es el 3. Sería 3 al cubo sobre 3 menos x cuadrada menos 3 veces 3. Y a esto debemos restarle la función evaluada en el 0, que como todas tienen x, pues todas me van a dar 0. ¿Cuánto da esto? Nueve tercios. 9 tercios. Creo que sí. A ver, se me hace poquito. Pero a ver ahorita que les da a los demás. ¿Los demás les dio 9 tercios también? Sí, también me da 9 tercios. ¿Y por qué le salen tercios? A mí me dio -9. No sé. Porque aquí es el único lugar donde me salen tercios, pero tengo 3 al cubo. 3 al cubo son 27 y cuando lo divido entre 3 me da 9. Entonces sí debe darnos enteros. Sí son -9. -9. El resultado de la integral como tal era un -9. Cuando lo multiplicamos por este signo menos, ya se nos hace positivo y entonces como es positivo, ahora sí es un área. Entonces, estos son 9 unidades cuadradas. Este de aquí es el área de la región 2. Ahora sí ya podemos calcular el área total. Vamos a ponerlo aquí abajo. El área total pues sería la suma de las dos regiones que yo determine, el área de la región 1 más el área de la región 2.
De la primera son 7 tercios, de la segunda son 9. 9 por 3, 27, 27 y 7, 34 tercios de unidades cuadradas, 34 tercios o 11 enteros y un tercio. Ahora sí, esa sería la región total. 11.33 unidades cuadradas o 34 tercios. ¿Cómo calculo el área debajo de una función? O bueno, entre una función y el eje, pues con la integral, pero hay que ser muy cuidadosos, hay que fijarnos si la función está por encima o por debajo del eje. Si está por encima, simplemente con la integral. En cambio, si está por debajo del eje, hay que multiplicar el resultado de la integral por un signo menos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, mis de mi parte no. Muy bien, entonces esto es para una función, pero podemos determinar el área entre dos funciones también. A ver, aquí tengo 3 ejemplos en el cual yo voy a calcular el área, pero solamente la que se forma entre estas dos funciones. Vamos a ver cómo se resuelve cuando las dos funciones son positivas, cuando tengo una función positiva y una negativa, o cuando ambas funciones son negativas. Empecemos cuando las funciones son positivas. Yo quiero calcular el área entre las dos funciones. Solamente el área que se encuentra entre A y B. Permítanme. Ahora sí. La parte que está entre A y B. Lo que a mí me interesa es la región de aquí. Nada más esa. ¿Cómo hacemos para encontrar el área de esa región? Ya sabemos calcular el área entre una función y el eje. Ahora quiero esta de aquí. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué se les ocurre que podemos hacer? Puede ser calcular el área entre el eje y la función g de x y luego la función entre el eje y la función f de x y luego se restan. Exactamente, eso es lo que se hace. Ujú. El área total la vamos a calcular primero con el área que se forma entre la función f y el eje. Eso me daría esta región de aquí. Esta. A esa región yo le voy a restar la que se forme entre el eje y la función g. Esa me daría esta otra región. Entonces, si le quito esa parte, pues ahora sí, la que me habrá quedado es nada más esta de aquí, que es la que me interesa. Igual con negro. Entonces, el área total va a ser el área de la función f. Y el área de la función f,
Como la función es positiva, simplemente la obtenemos con la integral desde a hasta b para la función f. A eso le vamos a restar el área de la función g, que como la función g también es positiva, simplemente la obtenemos con la integral desde a hasta b para la función g. Como estas dos integrales tienen los mismos límites y la misma variable de integración, esa propiedad que usábamos para separar integrales y resolver por separado se puede usar también para juntar. La propiedad es la misma, solo que a veces la usábamos nada más para separar. Pero entonces esto es igual a una misma integral, cuyos límites serían desde a hasta b, y lo que vamos a integrar sería f de x menos g de x. Y en los dos casos, pues es con respecto a x. Así me quedaría el área entre dos funciones cuando las funciones están por encima del eje. Ahora, ¿cómo la resolvemos si tenemos una función arriba y una función abajo del eje? Otra vez lo que me interesa es el área entre estas dos, desde A hasta B. ¿Qué hacemos ahora? Pues ahí igual ya serían dos funciones, ¿no? Igual serían dos funciones. El área que se forma entre la función f y el eje, que Y sería ahí se sumarían, ¿no, Miss? exactamente. Ahora no se van a restar. Ahora tengo primero una región y esa la voy a sumar con la que se forma entre la función g y el eje. Esta otra que se forma sería esta de aquí. Ahora no van no van restadas, sino que van sumadas. El área de la función f, como la función f es positiva, pues es simplemente la integral desde a hasta b para la función f. Aquí le vamos a sumar el área de la función g. ¿Qué consideraciones debo tener con el área de esta función g? Si yo hago esto, ¿con eso me va a salir el área? Es también tener en Ah, cuenta el signo negativo, ¿no? Exactamente. Otra vez esa función, otra vez estoy en el caso en el que tengo una función que está por debajo del eje. Entonces, con esa integral lo que voy a obtener es un número negativo. Todavía me falta multiplicarlo por el signo menos para que ahora sí me dé el área. Y otra vez, pues los límites y la variable de integración son los mismos, así que lo podemos poner en una sola integral que va desde a hasta b, y en esta función me va a quedar f de x. Y aunque inicialmente se estaban sumando, pues como la integral de g tiene un signo negativo, me quedaría menos g de x. Y esta sería la fórmula cuando tengo una función que está por encima y una que está por debajo del eje. Ahora, supongamos que las dos funciones son negativas. Quiero calcular otra vez el área desde A hasta B, pero desde A hasta B las dos son negativas. ¿Qué hacemos ahora?
El área total sería igual a... Pues igual, ¿no, Miss? Sumar las dos funciones, pero a las dos ponerles el signo negativo. Las dos van a llevar negativo porque las dos están por debajo. ¿Se van a sumar? ¿Sí? Área de G más área de F. Si yo calculo el área de G, lo que voy a obtener es la región, el área de la región entre F, entre el área de la región G y el eje X, que sería esta región de aquí. A esa región le vamos a sumar la de F. Ah, no, se van a restar. Se van a restar, ¿verdad? Hay que restarlas. Calculo el área entre G y el eje. Luego calculo el área entre la función F y el eje, que sería esta de aquí. Y ahora sí, las restamos. Y ya restándolas, pues lo que nos va a quedar es cuánto mide esto de aquí. Entonces, para el área total sería primero el área de la función G y como las dos quedan por debajo, en ambas hay que considerar el signo menos. Aquí sería menos la integral desde A hasta B para la función G de X menos, y ahí no me va a caber, vamos a recorrerlo. Ahora sí. Menos el área de la función F, que como es negativa otra vez, hay que multiplicar por el signo menos, menos la integral desde A hasta B para la función F. Otra vez, usando las propiedades de las integrales, eso que estaba como dos integrales, ya que los límites y la variable de integración son los mismos, pues los ponemos en una sola integral, que va a ir desde A hasta B. D. Esta g de x nos queda con signo negativo, pero en la función f tengo un signo de menos por la integral y otro de la operación que se está realizando, entonces esa ya me queda positiva. Entonces vamos a tener f de x positiva menos g de x. Esto se integra con respecto a x y esta sería la fórmula que vamos a utilizar cuando tenemos dos funciones por debajo del eje. ¿Cuál es la diferencia en los tres casos? ¿Qué tienen de diferente las fórmulas? Sería la manera en donde están colocadas los áreas, ¿no? Porque, por ejemplo, en la primera es arriba del eje positivo. En la segunda, pues ocupa los dos, que sería positivo y negativo. Y la tercera solo es negativo. Ok, en el planteamiento sí, pero en la fórmula final, ¿qué tienen de diferente? Creo que nada. Es correcto. No tienen nada de diferente. Esta en realidad es solo una demostración de que sin importar
si las dos funciones son positivas, si las dos funciones son negativas o si una es positiva y otra es negativa, la fórmula que vamos a utilizar para calcular el área entre dos funciones siempre es la misma. El área entre dos funciones se calcula como la integral desde A hasta B de f de x menos g de x, sin importar si están por encima, por debajo, donde quiera que se encuentren. Lo único que sí debemos cuidar es cuál está arriba y cuál está abajo. ¿Se fijan? Siempre nos quedó f menos g. ¿Por qué? Porque en realidad siempre estaba f arriba de g. Entonces, no importa qué posición tengan con respecto al eje X. Lo que importa es qué posición tienen entre sí, porque siempre va a ser la función que está arriba menos la función que está abajo. Siempre las vamos a acomodar así. La función que está arriba menos la que está abajo. Y con eso ya tenemos la fórmula para calcular el área entre funciones. No importa qué posición ocupan con respecto al eje X. Lo que importa es cuál está arriba de cuál. Entonces, en este caso siempre es f menos g porque siempre estaba f arriba y g abajo. Entonces, siempre vamos a usar esta misma fórmula para calcular el área entre funciones. Un ejemplo. Necesito calcular el área entre las funciones que me marca aquí. Primero es una x cuadrada más 2. Esa es una parábola desplazada 2 unidades hacia arriba. Así que ya graficándola, me quedaría algo así. Y acá algo así. Esa sería x cuadrada más 2. Y menos x. Y menos x me va a quedar algo así. Digo y igual a menos x. Y x igual a 0 sería esta recta de aquí. Y x igual a 3 sería esta recta de acá. Ahí no me queda derecha. Ahí está. Me dice que quiero el área entre todas esas funciones. Quiere decir que necesito el área que encierran todas estas regiones. Y el área que encierran todas, pues sería esta de aquí. No me interesa si están por encima o por debajo del eje. Lo que me interesa es cuál está arriba y cuál está abajo. El área entre dos funciones siempre es la integral desde A hasta B de f de x menos g de x con respecto a x. Siempre cuidando que la que estemos poniendo como f es la que está arriba y como g la que está abajo. Entonces, ¿cómo calculamos el área de entre estas dos regiones? ¿De dónde a dónde sería la integral?
¿De dónde a dónde está la parte que queremos calcular? Es de 0 a 3. Miss, creo que tiene su micro silenciado. Ah, perdón. Gracias. ¿De dónde a dónde está? ¿De dónde a dónde va la región que queremos integrar? De 0 a 3. Y de abajo hasta arriba o de arriba hasta abajo, ¿qué funciones son las que la delimitan? ¿Cuál es la función que queda arriba de la región que quiero integrar? ¿Y cuál es la función que queda abajo de la región que quiero integrar o que quiero calcular? Arriba no es x cuadrada más 2. Exactamente, mi función de arriba es x cuadrada más 2. Menos, ¿cuál es la función que queda abajo? Menos x. Menos x. Hay que respetar los signos porque a veces se equivocan en este tipo de cosas porque le ponen un menos. Pues sí, ya le puse el menos. No, un menos es parte de la fórmula para calcular el área y el otro menos es parte de la función. Menos x, eso hay que respetarlo. Todo esto se integra con respecto a x y una vez planteado, pues eso es lo más difícil. Ahora sí viene la integración. Vamos a integrar de 0 a 3 y nuestro integrando o la función que vamos a resolver es x cuadrada más 2 menos por menos más x. Si vamos a resolver la integral definida, primero hay que encontrar la antiderivada. X cúbica sobre 3 menos 2x más x cuadrada sobre 2. Esto lo vamos a integrar desde 0 hasta 3. Primero evaluamos en el 3. Así que voy a tener 3 al cubo sobre 3 menos 2 veces 3 más 3 al cuadrado sobre 2. Evaluamos en el 3 y evaluamos en el 0. Como todas tienen x, pues todas me van a dar 0. ¿Y cuánto da eso? Tres al cubo son 27, 9 menos 6. 3 al cuadrado son 9. Ay, ese es más. ¿Cuánto da eso? 9 menos 6, 3. 3 por 2, 15 medios. Sí, creo que aquí sí, 15 medios. Ok, gracias. 15 medios y estos son unidades cuadradas. Se puede quedar así como 15 medios o le podemos poner el 7.5. Y son unidades cuadradas, no sabemos si eso eran metros, pies, centímetros, y mientras no se nos indique y nos pregunte área, se quedan así como unidades cuadradas. ¿Alguna pregunta?